Hola a todos. En este vídeo vamos a repasar los conceptos de fuerza-peso y fuerza gravitatoria. Realmente ambas fuerzas, ambas interacciones son la misma. La única diferencia es dónde se aplica cada una. La fuerza-peso es la fuerza gravitatoria cerca de la superficie de un objeto celeste. Ya sabéis que celeste viene de la palabra cielo, así que estamos hablando de un objeto astronómico como un planeta, un satélite, es decir, una luna, etc. Generalmente nos referimos a un planeta. Y ocasionalmente, es decir, a veces, a una luna, a un satélite. El modo de calcularlo lo conocéis, sabéis que la expresión es esta, donde P y G tienen una dirección y un sentido. Normalmente utilizáis esta fórmula, el módulo de la fuerza-peso es este. P es el peso, como es una fuerza se mide en newtons, M es la masa, en el sistema internacional sabéis que las masas se miden en kilogramos, y G es la aceleración gravitatoria que se mide en metros por segundo al cuadrado. Ya sabéis que en español, desafortunadamente, lo de arriba se puede leer como por. Ante dudas, siempre podéis decir partido o dividido. Ese es el módulo, es decir, nos dice la intensidad. G depende del planeta. Es decir, en la Tierra sabéis que G es aproximadamente 9,81 metros partido segundo al cuadrado. Y sabéis que eso muchas veces lo podéis aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado cuando no nos interesa ser muy precisos. Sabéis que en mi caso, si yo no os pido que uséis 9,81 u otro valor, podéis usar 10, porque lo que me interesa es ver que el desarrollo que hacéis es correcto. ¿Qué ocurre con la dirección? La dirección es la línea que une el objeto con el centro del planeta. Y el sentido es hacia el centro del planeta. Es decir, si esto es el suelo, si tenemos aquí una persona, la fuerza gravitatoria que llamamos peso es esto. Esto sería el centro de la Tierra. Y
El módulo, vamos a suponer que la masa de esa persona son 70 kilogramos. Hemos dicho que G podemos cogerlo aproximadamente como 10 metros multiplicado segundo a la menos 2, que es otra forma de escribirlo. Por lo tanto, esto es 70 por 10, es decir, 700 newtons. En el lenguaje cotidiano, cuando alguien os pregunta cuánto pesas, contestáis con vuestra masa, no con vuestro peso. Aquí esto es un ejemplo de cómo una palabra en física tiene un significado ligeramente distinto a la misma palabra en nuestra vida normal, en nuestra vida no física. Aquí quizás deberíamos inventar un cuánto masas. El verbo masar y el verbo pesar serían distintos, pero el verbo masar no existe. La expresión del peso, la fórmula o ley para la fuerza-peso tiene limitaciones. Es decir, tiene límites, puntos en los cuales no funciona. Esos límites aparecen cuando medimos muy bien el peso, es decir, la fuerza gravitatoria, cuando nos alejamos mucho de la superficie del planeta, etcétera. Es decir, en esos momentos ya no podemos usar la ley de la misma manera. En realidad sí, pero eso sería otra cuestión. Eso lo veríamos en cursos posteriores. Y ahora vamos a ver lo que es la fuerza gravitatoria que describe la ley de gravitación universal de Newton. La ley de gravitación universal de Newton nos dice que si tenemos un objeto con una masa determinada, otro objeto con otra masa, y se encuentran a una distancia r, fijaos que la distancia es entre el centro de una y el centro de otra. Aparecen dos fuerzas, a las que voy a llamar F' y F. F es la fuerza gravitatoria que M crea en M minúscula. Es decir, es como M mayúscula tira de M minúscula. Y F' es la fuerza gravitatoria que M minúscula crea en M mayúscula. Es decir, como la masa pequeña tira de la masa grande. Resulta que por la tercera ley de Newton, las dos son iguales, salvo por el signo. Recordad, esto lo veíamos en un tema anterior, la fuerza con la que la Tierra tira de la Luna es la misma
que la fuerza con la que la Luna tira de la Tierra. Son iguales. Lo único que cambia es el punto de aplicación y el sentido. Pues hay una fórmula y nosotros vamos a estudiar directamente el módulo. Es esta expresión. Esta fórmula es la ley de gravitación universal de Newton. O al menos es una parte. La dirección es la línea que une los centros de los cuerpos. Y el sentido es siempre atractivo. Juntas son la ley de gravitación universal de Newton. Ahora hay que explicar siempre que tenemos una fórmula, hay que explicar qué significa cada una de estas cosas. F sería la fuerza gravitatoria entre M mayúscula y M minúscula. R es la distancia entre los centros de M mayúscula y M minúscula. Y G es la constante de gravitación universal. Hemos dicho que es la constante, eso significa que no varía, es decir, no cambia con el tiempo, es siempre la misma. De gravitación universal. Y universal significa que es igual en todo el universo. A fecha de hoy, actualmente, no hemos encontrado ningún indicio, ninguna prueba de que esta constante cambie con el tiempo o que no sea igual en alguna parte del universo. Si algún día la encontramos, tendremos que cambiar las leyes que tenemos. El valor que tiene en las unidades del sistema internacional es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Y ahora os podríais preguntar, ¿y cuáles son las unidades? Veamos. Aparecía en esta ley. Si yo despejo G, cosa que tendríais que saber hacer fácilmente, y ahora sustituís unidades, la fuerza se mide en newtons, la distancia se mide en metros, las masas se miden en kilogramos. Por lo tanto, tendríamos que las unidades serían esas. Esto es un detalle importante. A veces no necesitáis recordar con detalle las unidades de todo. Si recordáis la fórmula, podéis deducir las unidades. Si no tienen nombre, es muy fácil. Y en este caso, no tiene nombre. O sea, es decir, esto que tenéis aquí implica eso. Es lo que hemos hecho, es básicamente deducimos las unidades de G. Cosas sobre esta constante. Esta constante es muy pequeña.
Comparada con el resto de interacciones, la interacción gravitatoria es casi como si no existiese. Irónicamente, teniendo en cuenta que fue una de las primeras en ser observadas, no es la más intensa. Lo que ocurre es que el hecho de que las masas sean siempre positivas, al menos eso es lo que nosotros hemos encontrado en la naturaleza, y además el hecho de que se acumulen cuando tienes muchas masas es como tener una masa mucho más grande, entonces aparecen efectos acumulativos. La fuerza gravitatoria entre dos personas es prácticamente inexistente porque es muy, muy, muy pequeña. Pero la fuerza gravitatoria entre una masa tan grande como la Tierra y vosotros es vuestro peso. Y eso sí se puede medir. Vamos a ver la fuerza gravitatoria entre dos personas. Vamos a suponer que una pesa 50 kilogramos y la otra pesa 70 kilogramos a 1 metro, solamente 1 metro de distancia. Entonces, sabemos que podemos hacer esto. G hemos dicho que es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Esto sería 50, 70, 1 al cuadrado. Y si hacemos la operación, 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 50 por 70, el resultado es, si no me he equivocado, 2,33 por 10 elevado a menos 7 newtons. Es decir, 0,000000233 newtons. Eso es una fuerza muy pequeña, es minúscula. ¿Tiene limitaciones esta ley? Sí, las tiene. Limitaciones. Cuando los objetos tienen velocidades cercanas a la velocidad de la luz, en el vacío, es decir, la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pues cuando un objeto tiene una velocidad tan grande, entonces esta ley no funciona bien. Cuando los objetos son muy densos, como por ejemplo un agujero negro, una estrella de neutrones, también falla. En esos casos, es necesario usar la teoría de la relatividad general de Einstein. Que es la mejor teoría que tenemos actualmente para describir la gravedad. O sea, no tenemos una teoría mejor que esa. Y es una teoría muy exitosa. Ha dado predicciones que se han cumplido 100 años después de que apareciese. Pero con esta ley hemos enviado el hombre a la luna.
hemos puesto satélites en el espacio, satélites artificiales en el espacio. Hemos explicado muchas cosas, por ejemplo, el peso, por ejemplo, las mareas. Ya sabéis que las mareas es el cambio del nivel del mar, como el mar sube o baja dependiendo de las horas del día. No son las olas, ¿de acuerdo? La forma esférica de los planetas. Para ser precisos, ya sabéis que cuando un planeta gira, la forma no es exactamente esférica, pero la idea la tenéis. El peso, las mareas, la forma esférica de los planetas, el movimiento de planetas, satélites, cometas, asteroides, etcétera. Todo eso lo hemos explicado. Y no solo eso. Hemos predicho, eso viene del verbo predecir, que como veis es pre más decir, por lo tanto se conjuga igual que decir. Muchos españoles cometen el error de conjugar mal este verbo. Intentan conjugarlo regularmente. Así que podríamos decir que son ellos los que tienen razón. Pues hemos predicho la existencia de un planeta. Personalmente a mí me parece una de las historias más bonitas de la historia de la ciencia. Sabéis que en la antigüedad se conocían los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y tiempo después, Urano apareció como un planeta más y posteriormente se descubrió Neptuno, pero Neptuno se descubrió primero en un papel, usando las leyes de Newton. La existencia de una estrella. Sirio B. Sirio A es una estrella que se ve a simple vista en el hemisferio norte. Es una de las más brillantes de nuestro hemisferio. Y con el tiempo, en un papel, se descubrió que tenía una compañera más o menos del tamaño de la Tierra, mucho más pequeña, es lo que se llama una enana blanca, a la cual pues ahora se le llama Sirio B. Después de la predicción, años después, se demostró que efectivamente existía. Por estas razones, esta ley es tan importante. De algún modo, esta ley, junto con la famosa F igual a M por A, es lo que determina la confianza que hemos desarrollado en la ciencia. Que podíamos explicar la naturaleza usando fórmulas matemáticas relativamente sencillas. E incluso podíamos explicar cosas relativamente complejas usando piezas muy fáciles.